Y nosotros nos vamos a disponer, diáconos, mezanines, diáconos, por favor la ventana. Si el aire está prendido, cierren la ventana, por favor. Si está prendido. Muy bien. Estamos estudiando diferentes doctrinas de la fe cristiana, sobre todo las que hacen parte de nuestra declaración de fe, los que pertenecemos al concilio de nuestra denominación AIC. Hemos visto varias doctrinas: la gracia, la justificación, la redención, la salvación. Y hace 8 días estudiamos la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuáles son las funciones principales de la iglesia? Y aprendimos que la iglesia somos tú y yo. No es la infraestructura física. Somos tú y yo. Perdón, ya un saludo a nuestros amigos y hermanos que están conectados en nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia
Dios con nosotros. Y espero que aprendan y se gocen con nosotros en esta mañana. Muy bien, aprendíamos que la iglesia la conformamos todos nosotros. Y todos nosotros hacemos parte de esta iglesia local, pero esta iglesia local hace parte de la iglesia universal. La iglesia es una. Delante de Dios la iglesia es una. Hoy quiero estudiar con ustedes un aspecto que ha vivido la iglesia en toda su historia: su persecución. La iglesia ha sido perseguida desde su inicio, desde la institución, desde su creación. Y vamos a mirar por qué razón, y vamos a mirarlo históricamente, cuáles son los tipos de persecuciones que hemos tenido históricamente a nivel mundial. No voy a alcanzar a mirarlo a nivel de Colombia porque el tiempo no me da, pero voy a procurar avanzar lo más que podamos en esta mañana. Vámonos a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. En ese texto es donde aparece que por primera vez se utiliza el término iglesia. Y esa expresión de iglesia lo utilizó por primera vez nuestro Señor Jesucristo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien lo utilizó por primera vez, y eso ocurre en el marco de una reunión que tiene Jesús con sus discípulos por allá, por Cesarea, en Filipo, y le pregunta a sus discípulos: bueno, ¿y la gente quién dicen que soy yo? Y los discípulos le dan una respuesta. Estaba a puerta de iniciar la travesía para irse para Jerusalén, en donde después sería crucificado. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios ¿qué? El Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El año pasado estudiamos este párrafo porque estudiando la vida de Pedro aprendimos que en este texto está un fundamento muy grande de la fe cristiana. Algunos creen que el fundamento era Pedro. No, el fundamento fue la declaración que Pedro dio, y Pedro había dado una declaración, había dicho que Cristo es el Hijo de Dios, y frente a ese concepto, a esa declaración, es donde se funda la iglesia. La iglesia está fundamentada en Cristo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Hoy solamente hago mención a esa aseveración que dio Jesús frente a la declaración de Pedro. Pero aprendimos que la iglesia, además de ser amada, porque es amada por muchos, por ejemplo, usted y yo amamos la iglesia, estamos aquí porque la amamos.
Pero a pesar de ser amada por muchos, también ha sido odiada, rechazada, perseguida por muchas personas en la historia. ¿Por qué razón ha sido tan perseguida? ¿Por qué razón ha sido tan rechazada? No solamente en algunos periodos, sino en muchos periodos. ¿Por qué? Hoy vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Aprendimos hace 8 días también que la iglesia, para poder entender lo que es la iglesia, la palabra la explica en unos términos metafóricos. Y dice, por ejemplo, que la iglesia es un edificio. De hecho, aquí donde Jesús le responde a Pedro, dice, yo edificaré. Y lo que se edifica es un edificio. La palabra compara a la iglesia como un edificio que crece, que tiene fundamento, que tiene bases, que tiene columnas. Y así es la iglesia. Pero también la compara como una novia ataviada. ¿Qué es una novia ataviada? Es una mujer que está con la mejor disposición, con la mejor vestidura, con la mejor presentación para presentarse ante ¿quién? Ante el novio, para casarse. Pero no significa que la novia sea perfecta. Yo no he conocido, gracias a Dios me ha permitido realizar muchas bodas y todavía no he encontrado una novia perfecta. Pero a pesar de que no es perfecta, procura presentarse lo mejor posible para llegar ante su novio, para poderse casar. Así es representada la iglesia. ¿La novia de quién? De Cristo. Y por la que Cristo va a venir cuando venga por segunda vez. Pero también la iglesia es presentada como un cuerpo. Un cuerpo que tiene muchos órganos. Órganos que muchas veces algunos se ven más que otros. Algunos son más grandes que otros. Pero todos se necesitan entre sí. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Por ejemplo, el dedo meñique de uno pasa por allá dentro del zapato, uno ni se lo ve. Pero arránquese la uña del dedo meñique a ver cómo camina. A ver si no afecta la pierna, a ver si no afecta el cuerpo. Hay órganos que no se ven, que están internos y parece, quítese ese órgano para ver. ¿Quién se revisa cada ratico la bilis? Y es hasta amarga. ¿Quién se la revisa cada ratico? Pero ahí está la bilis ejerciendo su función. Y cuando deja de funcionar, ¿qué le pasa al cuerpo? Se afecta. Esa es una metáfora hermosa. La iglesia es un cuerpo. Usted y yo hacemos parte de ese cuerpo, amado hermano. Usted y yo somos importantes dentro de ese cuerpo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que somos parte del cuerpo de Cristo. Históricamente el cristianismo es considerado una religión. Hoy voy a utilizar el término de religión para el cristianismo. Yo sé que el cristianismo no es una religión. La misma palabra me lo ha enseñado. Pero históricamente aparece como una religión. Y el cristianismo
con respecto a las otras religiones, es la religión más perseguida, más atacada en la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Si hay más de 1000 religiones, ¿por qué el cristianismo es la religión más perseguida? Por una razón. Porque la palabra de Dios dice que el padre o el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo es ¿quién? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Llámese Satanás, llámese diablo, llámese mentiroso, llámese Belcebú, llámese el maligno. Póngale el nombre que quiera. Es el príncipe de este mundo y como él manda en este mundo, él no gusta de Cristo. Y como no gusta de Cristo, no gusta de la iglesia. Y como no gusta de la iglesia, no gusta de ti ni de mí. Yo no sé si usted no sabía eso, pero yo se lo tengo que decir en esta mañana. Si usted viene aquí a pasarla sabroso, está escogiendo el lugar equivocado. Porque la iglesia es el lugar que el príncipe de este mundo más ataca. Por eso debe ser normal uno sentirse en contracorriente en este mundo. Por eso uno se debe sentir incómodo en este mundo. Porque la gente por lo general hace cosas y se comporta de forma que uno dice, pero ¿por qué lo hace? Si la palabra dice lo contrario. Eso debe ser lo normal para nosotros, sentirnos incómodos, pero muchas veces mejor nos acomodamos y no sé, para sentirnos mejor en este mundo. Y eso no es bíblico. El mundo ha odiado a Cristo y siempre odiará a Cristo y a sus seguidores, y esa es la iglesia. Pero a pesar de que ha sido odiada, perseguida, castigada, maltratada, sus dirigentes asesinados, ¿por qué la iglesia ha permanecido? Lo dice acá en el versículo 18. Hablando el Señor Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, habla Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Rápidamente quiero resaltar 3 cositas acá muy importantes de este texto. Rápidamente. Primer principio que aprendo de esta verdad: Jesús es el dueño de la iglesia. A ti te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré ¿Quién está diciendo que es mía? Lo está diciendo Jesús. La iglesia es de Jesucristo. Y esto es un recorderis, en especial para muchos pastores o líderes que a veces piensan que la iglesia es de ellos. Es más, hay algunos líderes de la iglesia porque fundan una iglesia y dicen, no, es que esta iglesia es mía, yo la fundé. Uso. ¿Ah? El único que compró y pagó el precio de sangre ha sido Jesucristo, y no le ha dado esa propiedad ni se la ha cedido a nadie. A nadie. La iglesia es de Dios, quien la compró y pagó un precio muy alto por ella. Pero también dice en ese mismo texto, ¿quién es el que edifica la iglesia?
sobre esta roca edificaré. ¿Quién dice que va a edificar? Jesús. Jesús es el que edifica la iglesia. En otras palabras, mis amados hermanos, no son las actividades, las estrategias, las tácticas las que permiten que la iglesia crezca, que se añada más. Dice la palabra en el libro de Hechos: y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser ¿qué? ¿Quién es el que te trajo a ti y a mí a este lugar? Dios mismo. Por su misericordia estamos aquí. Es Él el que te ha traído, es Él el que me trajo, es Él el que va a seguir trayendo a más gente, porque Él es el que añade, Él es el que da el crecimiento. El mismo Pablo tuvo que llamarle la atención a la gente de los Corintios, porque estaban peleando: aquí yo soy de Pedro, no, yo soy de Silas, no, yo soy de Pablo. Le dice Pablo: un momentico, uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da ¿quién? Pero el crecimiento lo da Dios. El que edifica la iglesia es Dios. Y el tercer principio que aparece aquí en este texto es: el protector de la iglesia es Jesucristo. Por eso la iglesia ha permanecido. Por eso la iglesia se ha mantenido. Por eso la iglesia está en pie. No porque tú y yo seamos muy fuertes. No porque somos muy inteligentes, muy resistentes. No, porque el que nos ha defendido se llama Jesucristo. Él ha vencido, vence y vencerá siempre. Y la iglesia ha permanecido en pie por esa razón. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que ha sido perseguida durante toda la historia. Ha permanecido y va a permanecer. A pesar de que es el lugar y la institución más perseguida, usted está en la institución que tiene garantizada una victoria si nosotros permanecemos en las manos de Dios. Es la victoria, porque Él es el que da la victoria, porque Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y quiero que miremos rápidamente las principales persecuciones que ha recibido la iglesia. Y aquí me voy a remitir a la historia. Y le voy a demostrar históricamente cómo la Biblia se ha cumplido al pie de la letra. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Me voy a referir a persecuciones globales. Hay algunas persecuciones locales o regionales en algunos países, pero me voy a referir a las persecuciones globales en donde murieron cientos de miles, y se podría decir que aún millones de personas por causa del evangelio. Y hay 5 etapas o 5 tipos de persecuciones a nivel mundial que han sucedido. La primera de ellas fue la persecución romana. La segunda persecución fue la persecución islámica. La persecución romana aconteció en la misma época en que nace el evangelio, en la época de Jesús. Pero se puede decir que formalmente inició en el año 54 y termina en el año 313 con el emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo. Pero después viene la persecución islámica.
en el año 635 al año 1000 después de Cristo. 4 siglos de persecución. Después viene la persecución mongola en el siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV. Cada una de estas persecuciones tenían una estrategia implementada, que algunas dieron mejores o mayores resultados, pero ninguna alcanzó el resultado esperado por todos ellos. Afectó a la iglesia, pero no la acabó ni la acabará jamás. La cuarta persecución fue la persecución cristiana. Y me llamó la atención cuando encontré que hablando de persecución cristiana, hay una época que se llama persecución cristiana. ¿Sabe por qué le pusieron el mismo nombre? Porque los cristianos se persiguieron entre ellos mismos. Vea, me hace acordar una época de la historia de Colombia que se llamó la época de la patria boba. Después de haber derrotado al general Murillo, a la corona española, empezaron a pelear entre ellos mismos y perdieron muchos territorios. Así le pasó al cristianismo. Y viene la quinta época que se llama la persecución atea. Inició en el siglo XX. Voy a tratar de resumir estas 5 tipos de persecuciones. La primera persecución de ellas, la persecución romana. Y no podemos obviar aquí hablar de un representante de esa persecución, y fue un señor llamado Nerón, el emperador Nerón. Fue emperador desde el año 54 al año 68 después de Cristo, 14 años. 14 años, pero en esos 14 años hizo un hombre, si a usted le dicen alguna vez, usted es más malo que Nerón, mejor dicho, ese hombre llegó al poder acompañado de 2 grandes generales, los mandó a matar después que llegó al poder, a los generales que lo ayudaron a subir. La mamá de él lo apoyaba, lo respaldaba, pero lo mandaba mucho, la mandó a matar. Si mandó a matar a la mamá de él, ¿usted qué piensa que hizo con la mujer de él? Eduardo, ¿qué cree que hizo con la esposa? También la mandó a matar. La envenenó. Mandó a matar a su hermano para que no le quitara el reino. Un hombre que se las daba de artista, de poeta, de cantante lírico, pero era malo. Y en cierta ocasión, haciendo un recital, alguien le dijo: emperador, vea, pero es que eso no se le escucha como que muy bien. Adivine qué le hizo. Le arrancó la lengua. Ese era el emperador romano. Ese era Nerón. Y en el año 64, concretamente el 19 de julio del año 64, incendió a Roma. ¿Por qué la incendió? Porque Roma estaba muy fea y él la quería reconstruir muy bonita según su estilo. La incendió, hubo muchos muertos, desastre. De 14 barrios que tenía Roma, 12 acabaron totalmente y 11 más quedaron muy afectados. Hubo muertes. La gente se dio cuenta que fue él el que la mandó a quemar y empezó a reclamarle, y empezó la gente. Entonces, para salir del paso, ¿qué dijo? El incendio lo causaron los cristianos, los judíos y los cristianos. Y de allí empezó una persecución catastrófica para los cristianos. Era normal que él cogiese familias cristianas,
familias enteras. 6, 7, 8, 10 personas de una misma familia y los metiese al circo romano o a los estadios, al coliseo romano, y soltaba fieras, felinos, lobos para que devoraran a esas familias. Y él en el palco celebraba, disfrutaba y obligaba al pueblo a ir a esos espectáculos. Y el pueblo, como pensaban que los culpables del incendio eran los cristianos, también se gozaban. Pero después se dieron cuenta, no señor, no eran los cristianos, fue Nerón. Pero además de eso, cogía a otros cristianos, los bañaba en brea, los colgaba en un madero, los ponía en su jardín, y como él sufría de insomnio, era un loco en todo el sentido. Como él sufría de insomnio, le gustaba pasear por sus jardines en la noche, y como no había luz eléctrica, cogía a los cristianos bañados en brea y los prendía vivos. Esas eran las antorchas que alumbraban sus jardines. Pero ¿sabe qué pasó con la iglesia? La iglesia seguía creciendo. A pesar de tantos muertos, de tantos mártires, la iglesia seguía creciendo. Se puede decir que la estrategia de este emperador fue la de crear mártires. Pero se centró mucho en Roma. Entonces la gente salió de Roma y se dispersó. De allí viene la gran dispersión que habla en Primera de Pedro, escrita a los hermanos dispersos por todos lados, esos hermanos que se fueron huyendo de Roma. Pero esa estrategia de crear mártires fue cambiada después, 2 siglos después. En el año 249 llega un nuevo emperador llamado Decio. Solamente estuvo como emperador 2 años, pero mató más gente que Nerón. Porque la persecución que él hizo ya no solamente se centró en Roma, sino en todo el territorio, mientras que Nerón solamente se centró específicamente en la ciudad de Roma, no en todo el territorio romano, mientras que Decio lo extendió a todo el territorio. Por eso mató mucho más gente que Nerón. ¿Qué hizo Decio? Decio creó un edicto donde era obligatorio que toda persona del imperio, y como ella era la potencia mundial, tenían que rendir un sacrificio a las deidades romanas, que eran más de 1000. Y el que no hiciese ese sacrificio, era muerto. Pero como había mucha gente, ¿cómo saber quién hizo y quién no hizo el sacrificio? Entonces él puso, por así decirlo, a unos supervisores, y todo el que iba a hacer el sacrificio le daban un certificado por escrito. Y todos sabemos que el pueblo cristiano no ofrece sacrificio, ni adoración, ni alabanza a ninguna deidad diferente a nuestro Dios. ¿Sí o no? Muchos dijeron no, Señor, y murieron. Pero algunos dijeron, hombre, sobre todo líderes de iglesias, cardenales, obispos, hombre, nosotros tenemos por ahí una platica ahorrada.
Y hablaron con los supervisores y dijeron: mire, nosotros no vamos a hacer el sacrificio, pero queremos hacer un negocio con usted. Le queremos comprar el certificado donde usted diga que sí hicimos el sacrificio, pero no lo hicimos. ¿Me entienden cómo es el negocio? Eso hoy en día no se ve, gracias a Dios. ¿Cierto? Documentos que digan una cosa diferente a la realidad. Eso hoy en día no se ve, gracias a Dios. Y entonces los supervisores llamaron, fueron a donde de eso y le dijeron: mira, que hay muchos líderes que no quieren hacer el sacrificio, pero nos están ofreciendo platica para el reino a cambio del... ¿Usted qué dice? Y él dijo: cójale la caña. En otras palabras, acéptele la propuesta. Acepte la propuesta. ¿Saben algo? Ya yo estoy cansado de mártires. Es mejor crear apóstatas. Alguien que niegue la fe, que sea de ellos mismos y que quede dentro de ellos mismos. ¿Qué pasó con esa gente que compró el certificado? Como había muchos que habían muerto por no sacrificar a esos ídolos, se dieron cuenta que aparecen otros con un certificado diciendo: nosotros no hicimos, pero no lo hicimos. Entonces, ¿cómo creen que los veía? Cuando regresan a sus comunidades, ¿cómo ven a esas personas que compraron el certificado? ¿Cómo los ven? ¿Tenían la misma autoridad? No tenían la misma autoridad. Frente al gobierno sí, pero frente a su comunidad no. Algunos decían: no, pero ellos no ofrecieron sacrificio, pero compraron el... Y ahí vino y empezaron, lo que no había logrado Decio, lo lograron los apóstatas entre ellos. Empezaron a pelear entre ellos mismos. Y esa estrategia de crear apóstatas sí que dio resultado. Entonces se puede decir que la persecución romana utilizó dos tácticas. La primera, mártires, y la segunda, ¿cuál fue? Crear apóstatas. Enemigos dentro de la misma iglesia. Y le funcionó. Pero a pesar de los mártires y a pesar de los apóstatas, la iglesia continuó, la iglesia no desapareció. Y en el año 313, Constantino se vuelve cristiano y deja de perseguir a la iglesia y establece como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo. Lastimosamente eso también le hizo daño a la iglesia. ¿Daño por qué? Porque cuando hay persecución, el que hace parte de la iglesia lo hace de corazón y genuinamente. Pero cuando todo está a favor, todo el mundo es evangélico, todo el mundo es cristiano. ¿Cómo saber quién es el verdadero y quién no? ¿Aló? ¿Estoy diciendo claro? Entonces, el número creció. Con Constantino para acá creció. Pero en calidad, pero sigamos. Segunda época de la persecución se llama la persecución islámica. Empezó en el año 635 y terminó aproximadamente en el año 1000 después de Cristo. Muerto el profeta Mahoma, que es el profeta principal de los islámicos, sus seguidores dijeron: nosotros vamos a hacer lo que el profeta quiso hacer y no alcanzó a hacer. Vamos a conquistar todo el mundo. Y los árabes empezaron a pelear porque ellos eran islámicos. Y acuérdense que
La creencia cristiana, la religión cristiana, ¿nació dónde? En el Medio Oriente, allá en Palestina, allá en Samaria, Asia Menor. Allí donde estaba posicionado, porque allí fue la tierra de Jesucristo y fue donde predicaron principalmente los apóstoles, pero esa tierra fue conquistada por los árabes. Y ellos utilizaron otro tipo de estrategia. Y la estrategia fue la estrategia de la tributación. No sé de quién me acuerdo ahora mismo con eso de la tributación. ¿En qué consistía? Ellos dijeron: no vamos a matar a los cristianos. Vamos a darle una opción. Ellos pueden seguir siendo cristianos, pero tienen que pagar. Tienen que pagar. Que paguen más impuestos. El cristiano tenía que pagar más impuestos sobre sus propiedades, sobre sus negocios, y estaba en desventaja económica frente a las demás, a la demás población, principalmente frente a la población musulmana. ¿Eso qué creó? Que muchas familias, muchas personas, con tal de ver su estabilidad económica, mejor decidió dejar el cristianismo. Si usted no pagaba el impuesto y proclamaba la fe cristiana, ¿qué le pasaba? Ahí sí se moría. Y al musulmán que se convirtiera al cristianismo, a ese sí lo mataban inmediatamente. Todavía esa ley sigue vigente en muchos países islámicos. Un musulmán que se convierta a la fe cristiana, todavía hoy en día, en países radicales, tiene pena de muerte. No se podían construir nuevas iglesias. Estaba prohibido orar o leer la Biblia en público, y aún estaba prohibido leer la Biblia en voz alta en una casa. Porque si pasaba un musulmán y escuchaba que estaban leyendo la Biblia en esa casa, lo avisaba a las autoridades y esa casa moría. Les pregunto, ¿ese tipo de persecución lo hemos vivido nosotros? ¿Y por qué razón nos quejamos tanto? ¿Y por qué razón a veces hasta le reclamamos a Dios? Todas esas persecuciones desaparecían si el cristiano se convertía al Islam. Eso llevó a que muchas comunidades, sobre todo en África, desaparecieran, se disminuyeran. Y en el Medio Oriente ni se diga. Prevaleció allí, y de ese momento para acá siguió prevaleciendo el islamismo, la religión de los árabes. En ese lugar donde la mayoría era cristiana, quedó mandando la religión islámica o musulmana. La tercera persecución a nivel mundial fue la persecución mongola. La persecución mongola. Se puede decir que el siglo XIV, parte del 13 y 14, fue el siglo más violento que la humanidad hubiese tenido hasta ese entonces. Los mongoles, que era un pueblo al norte de la China, cabalgantes incomparables, con unos caballos y una capacidad de aguante en esos caballos, guerreros, dijeron: vamos a conquistar el Medio Oriente, vamos a conquistar a todo el mundo. Vencieron a los árabes, que también son muy buenos guerreros. Pero ellos dijeron algo: hombre, no vamos a matar a la gente solamente por no ser de nuestra religión. Es más, les llamó la atención la religión
islámica y asumieron la religión de los árabes. Ellos se convirtieron al Islam. ¿Por qué razón? Porque Alá, las doctrinas de Alá les convenían mucho a ellos. Podían tener todas las mujeres, podían hacer todo lo que quisieran en nombre de Alá y estaba bien hecho. Entonces dijeron, no nos conviene más. La del cristianismo no nos conviene. Y dijeron, asumamos la religión del Islam, que no era la religión originaria de ellos. Ellos en 1295 decretaron lo siguiente: la iglesia serán desarraigadas, los altares serán derribados, las celebraciones de la Eucaristía cesarán, los himnos de alabanza y los sonidos del llamado a la oración serán abolidos, y los jefes de los cristianos y de las congregaciones judías y los grandes hombres entre ellos serán asesinados. A partir de ese año empezó la gran persecución. Los servicios de la iglesia fueron abolidos y se impuso violencia y se impuso más impuestos. Los mongoles, si eran despiadados, arrasaban con todo, con pueblos enteros. Uno de ellos, en solo una travesía, mató a más de 200,000 personas, muchos cristianos. Mire lo que hicieron estos mongoles. A los cristianos le arrancaban la barba. Ustedes saben que en el Medio Oriente es normal la barba. Se la arrancaban. Otra medida: castraban a los hombres cristianos para que no dieran más cristianos. Otra medida: le arrancaban un ojo a los cristianos. Tú puedes seguir siendo cristiano, pero sin un ojo. Y como no habían medidas de asepsia, de higiene, una persona castrada y sin un ojo, sacado violentamente, ¿qué podía pasar? La mayoría morían. Como les dije, fue la época más violenta que la humanidad hubiese vivido hasta ese entonces. Se puede decir que la estrategia utilizada por los mongoles fue la violencia. El cristiano que sobrevivió, ¿cómo quedó? Tuerto o castrado y tuerto. El cuarto tipo de persecución que vivió la iglesia cristiana fue en el siglo XV, que se llama la persecución cristiana. Y se llama la persecución cristiana porque los mismos cristianos empezaron a combatirse y a perseguirse entre ellos por causa de los rituales, por causa de no compartir la creencia de aquella iglesia con respecto a la mía. Y por eso se llama que utilizaron la estrategia de los rituales. Concretamente, empezaron a pelear porque allá bautizan niños, acá no bautizamos niños, acá bautizamos adultos. Porque allá en la Eucaristía, en la cena, creen que el pan es Jesucristo. Nosotros decimos que el pan no es Jesucristo. Y por eso empezaron a pelear a muerte. Guerra literal entre ellos, entre mismos cristianos, ortodoxos contra católicos, contra protestantes y después contra anglicanos. 4 ramas del cristianismo y entre ellos hubo peleas. $200 años de violencia interna por causa de los rituales. Pero la última gran persecución
inicia en el siglo XX y estamos inmersos en ella. Todavía se sigue trabajando en esa persecución. Se llama la persecución atea. Tiene su gran impulso en el año de 1917, cuando los bolcheviques se apoderan de Rusia y vuelven a Rusia una nación comunista. Y desde allí, desde Rusia, empezaron a trabajar y conquistaron y volvieron comunistas a varios países de Europa Oriental. Y después de la Segunda Guerra Mundial, también China, Vietnam, Laos, Camboya se convierten. Y después esa ola llega también a países americanos. Y usted sabe cómo está avanzando. Pero ¿cuál fue la estrategia que utilizaron esta persecución atea? La educación. Empezaron a trabajar con unos conceptos educativos en las escuelas. Y lo primero que empezaron a trabajar ellos con la teoría de Carlos Marx es que la religión es el opio del pueblo. Y como la religión es el opio, ¿qué es el opio? Una droga que adormece, que no le permite al pueblo reaccionar como debe reaccionar para hacer valer sus derechos. Y como la religión está en la conciencia, en la mente, hay que sacarla, porque la religión es el opio del pueblo. Entonces ellos empezaron a trabajar ese concepto. Por esa razón, desde el siglo pasado, ellos han tomado muchos estamentos educativos y han seguido trabajando ese concepto de la mano no solamente de Carlos Marx, sino de la mano de Lenin, de Mao Zedong, de grandes filósofos, grandes pensadores que han redireccionado la forma de pensar de las personas, de niños. ¿Por qué razón? El año pasado, en medio de una pandemia, muchos de nuestros muchachos jóvenes salieron a la calle a enfrentarse a la policía por una reforma tributaria, y que este año la reforma es más el doble, pero parece que está bien. ¿Sabe por qué? Porque hay un proceso de adoctrinamiento que viene de muchos años atrás, que aquí en Colombia se ha dado. Desde que yo estudiaba en el bachillerato, a mí me educaron con ideologías marxistas, con ideologías leninistas, con ideologías de izquierda. Y yo me acuerdo cuando a mí me explicaron la teología de la liberación y me ilusionaron, y yo abrí mis ojos y digo, por ahí es. La palabra me apoya. Pero Dios me permitió entender el fondo de la teología de la liberación y dije, no, Señor, por ahí no es. Pero muchos jóvenes han sido incautos, han sido llevados. Por esa razón, en los países donde se hace énfasis en esta doctrina del comunismo, del socialismo, lo principal que ellos trabajan es el campo educativo. Por esa razón, amado hermano, es nuestro llamado, y en esta mañana yo hago hincapié en eso. Usted no puede entregarle toda la responsabilidad al Estado o al colegio para que eduque a su hijo. El colegio, el Estado le enseña matemática, le enseña historia, le debe enseñar cómo se multiplica, cómo se divide, cómo es el lenguaje, con una lengua adicional o mejorar el español. Pero es usted el que tiene que enseñar honradez, puntualidad, respeto, a ser trabajador, a ser honesto. Es usted el que tiene que educar a sus hijos, no es el Estado. Pero nos hemos distraído con otras cosas, y por esa razón nos están emborrachando a nuestros muchachos.
Amados hermanos, las 5 estrategias que acabamos de mencionar, que a lo largo de la historia de la humanidad se han aplicado para perseguir a la iglesia, siguen vigentes hoy en día, unas más que otras. En algunos lugares todavía hay pena de muerte para los cristianos. En algunos lugares se está trabajando mucho con la apostasía. Se está dividiendo a la gente, a las iglesias en su interior, y eso sí que lo vimos, lo hemos visto en los últimos años, por causa de política, de ideología, muchos de nosotros peleando con nuestros hermanos. Muchos han comprado certificados y haciéndose pasar que son X o Y. Voy a poner un ejemplo. Vamos a utilizar los beneficios del Estado. Voy a hacerme pasar por indígena. Que me den un certificado de indígena, que me den un certificado de afrodescendiente. Usted se imagina si yo pidiera certificado de indígena, de afrodescendiente, porque de todo eso tengo yo. Que me den un certificado de desplazado. Pastor, no se meta con eso. Con todo lo que tenga que ver con mentiras, lo tenemos que combatir, y este es el mejor lugar para hacerlo. Amén. Cuando usted empieza a negociar con todo eso, usted empieza a perder autoridad, credibilidad, integridad, y la unidad de la iglesia se ve afectada y le está siguiendo el jueguito al enemigo. Pero ¿sabes algo? A pesar de todas las múltiples persecuciones, a pesar de las estrategias, a pesar de todo lo que ha pasado, la iglesia sigue en pie y aquí estamos presentes por la gloria de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Estamos aquí porque Dios, Jesucristo, es el dueño de la iglesia. Porque Él es el que edifica la iglesia, es el que edifica mi vida y tu vida. Porque Él es el escudo de su iglesia. Él es el protector de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. No te apartes. No te dejes convencer. No pretendas quedarte en tu casa y dejarte de congregar. Somos parte del cuerpo más importante de este mundo. El cuerpo de nuestro Dios se llama la iglesia. La victoria está asegurada, pero de la mano de Jesús. Póngase de pie, amada iglesia, póngase en pie, por favor. No les he narrado la historia y las persecuciones para que cojan miedo. No, Señor. Quiero que sepan que a pesar de la sangre que se ha derramado, Jesucristo está aquí con nosotros. Levante sus manos, dele gracias a Dios y dile gracias, Padre, por tu victoria. Estamos en tus manos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque a través de la historia has demostrado que tú eres fiel, que has defendido y seguirás defendiendo a la iglesia, que has estado con nosotros. Han habido persecuciones, han habido dificultades, pero tú has estado con nosotros, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por mi hermano. Bendiga a su hermano que está a su lado derecho, a su lado izquierdo. Bendigo a mi hermano. Gracias por la vida de él, de ella. Tú le has guardado y le has permitido estar hasta aquí, hasta estos momentos. Gracias, Señor. Y en tu nombre vamos a continuar. Aleluya. En tu nombre, Señor.
En tu nombre, Padre. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso allá al Señor. Antes de salir, no quiero dejar pasar por alto algo. Muchos pensaron que el antaño pasado, con las medidas sanitarias que se tomaron, era una persecución contra la iglesia, porque no nos dejaban reunir. Eso no es persecución contra la iglesia. Persecución contra la iglesia es lo que acabamos de leer, lo que les acabo de contar. Eso eran medidas sanitarias. Cuando es una persecución contra la iglesia, es exclusivo esas medidas para la iglesia y que van en contra de la fe tuya y mía. Y ahí es donde verdaderamente se va a ver quién es quién. Pero yo espero en el nombre del Señor que tú te prepares para todo eso y que tengamos la fortaleza y podamos decir, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el pasado, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien claro. Usted es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, nadie lo puede separar de él, a menos que usted se vaya. Pero a la fuerza nadie se lo separa de Dios. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano. Estamos despedidos. Denle un fuerte abrazo. Tenemos la oportunidad todavía de reunirnos, de saludarnos en el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.